En nuestra boda, mi esposa no me defendió cuando sus padres me humillaron frente a todos, así que tomé la decisión de alejarme y encontrar la felicidad por mi cuenta. Tengo 33 años y me llamo Julián. Nunca pensé que llegaría al punto de escribir esto, pero los últimos meses me han llevado a repensar muchas cosas, especialmente lo que uno está dispuesto a aguantar por amor. Lo que les voy a contar no es una historia de una simple boda incómoda, ni una discusión familiar mal resuelta. Es una cadena de situaciones, humillaciones disfrazadas de bromas, silencios que gritaban más que las palabras, y una decisión que terminó por cambiarlo todo. Conocí a Celina cuando teníamos 25. Ella siempre fue dulce, reservada, muy tranquila. Tenía una forma de escuchar que te hacía sentir importante, como si de verdad le importara cada cosa que decías, por mínima que fuera. Estudiábamos en universidades distintas, pero coincidimos en una feria de libros en la ciudad. Desde la primera vez que hablamos, sentí una conexión inmediata. Ella me habló de poesía, yo, de música. Y sin darnos cuenta, pasamos más de 4 horas caminando por los pasillos, hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Comenzamos a salir poco después, y fue una relación sólida, al menos al principio. Compartíamos gustos simples, tardes tranquilas, muchas caminatas y conversaciones largas. No fue una relación de altibajos intensos ni de grandes gestos dramáticos, sino algo más pausado, más sereno. Al menos eso pensé. Lo que no supe desde el principio fue que, detrás de esa calma, había una familia que iba a hacer todo lo posible por empujarme hacia afuera. La primera vez que conocí a los padres de Celina fue en una cena informal en su casa. Ella me había dicho que eran un poco conservadores y que les gustaba mucho opinar, pero me pidió que no lo tomara personal. Cuando llegamos, su madre, Rebeca, me abrió la puerta sin sonreír del todo. Me miró de arriba abajo como si estuviera revisando un paquete que no había pedido. Me saludó con un «Ah, así que tú eres Julián», que no tenía tono de bienvenida, sino más bien de decepción. Su padre, Esteban, apareció después, más serio, más frío, con ese aire de superioridad que no necesita muchas palabras para dejarte claro que no te aprueba. Durante la cena, Rebeca hizo la mayoría de las preguntas, pero no para conocerme, sino para señalar todo lo que, según ella, me faltaba. «¿Y tus padres a qué se dedican?», preguntó, mientras cortaba el pan con un gesto impecablemente controlado. Le respondí que mi madre era maestra jubilada y que mi padre había tenido una pequeña carpintería hasta que enfermó. Ella asintió sin más y dijo, «Qué bien. Supongo que eso les dio para una vida sencilla pero digna». No supe si lo dijo con desprecio o con lástima. Pero algo en su tono hizo que se me atragantara el vino. Esteban intervino poco, pero cuando lo hizo, fue para corregirme sobre cosas pequeñas. «¿No será que estás confundiendo Kant con Schopenhauer?», me preguntó en una conversación sobre filosofía. No lo estaba. Pero tampoco quise discutir. Celina, mientras tanto, se reía nerviosamente, decía cosas como «mamá», «ya» o «papá, no seas así», pero nunca con fuerza. Nunca de forma que realmente marcara un límite. Después de esa noche, pensé en decirle que no quería volver a ver a sus padres. Pero me contuve. Me dije que había sido una primera impresión, que con el tiempo mejorarían, que solo necesitaban conocerme mejor. Ese fue el primero de muchos errores. Con el paso del tiempo, lo que debía mejorar empeoró. Cada vez que había una reunión familiar, salía de ahí sintiéndome más pequeño. Rebeca tenía una forma de halagar a otras personas frente a mí que me dejaba claro lo que pensaba de mí sin necesidad de decirlo directamente. El novio de Laura es ingeniero, ¿sabías? Trabaja para una firma en Alemania. Celina también podría haber vivido allá si hubiera querido, pero bueno, eligió otra cosa. Lo decía mientras sonreía y servía más ensalada. Nadie respondía. Celina nunca respondía. Esteban, por su parte, comenzó a ignorarme de forma selectiva. Si estábamos en una comida, saludaba a todos con afecto, me daba la mano a mí con frialdad. Si hablaba de trabajo, lo hacía como si yo no supiera de nada, aunque tenía mi propia empresa desde hacía años. Y cuando me atrevía a opinar, encontraba la forma de descalificar lo que decía sin levantar la voz. Pero lo que más me dolía no era lo que ellos hacían. Era lo que Celina no hacía. Nunca los enfrentó. Nunca defendió nuestro espacio.
Cada vez que hablábamos del tema, me pedía paciencia. No lo hacen por mal. Son así con todos, decía. Pero eso no era cierto. No eran así con todos. Con los demás eran amables, incluso cálidos. Solo conmigo eran fríos, hirientes, distantes. Y llegó el compromiso. Y con él, todo se intensificó. Celina aceptó casarse conmigo con lágrimas en los ojos y una sonrisa que no olvidaré jamás. Pero en cuanto le contamos a sus padres, su expresión cambió. No dijeron, felicidades. No hubo abrazos. Rebeca solo dijo, bueno, supongo que ahora no queda más que hacer las cosas bien. No entendía a qué se refería hasta que empezamos a planear la boda. O mejor dicho, hasta que Rebeca empezó a planearla como si fuera suya. Los lugares, la decoración, la lista de invitados. Todo debía pasar por ella. Cuando quise invitar a algunos de mis amigos de la infancia, dijo, es que no hay tanto espacio, Julián. Ya hicimos los cálculos. Los amigos pueden esperar. Mis amigos no fueron invitados. Pero sí los socios de Esteban, los vecinos de la familia, y hasta una tía lejana de Celina que ni ella recordaba. Mi familia fue tratada como una obligación. Tus padres, por supuesto, tienen lugar. Aunque creo que deberíamos ubicarlos más atrás, para que no se sientan incómodos. Las primeras filas suelen ser para personas más cercanas. Eso lo dijo Rebeca con su sonrisa eterna, esa que se estiraba más cuanto más cruel era lo que decía. Celina me miró cuando eso ocurrió. La miré esperando que dijera algo. No dijo nada. Y luego llegó el día de la boda. Desperté antes del amanecer. No porque estuviera ansioso, sino porque algo en mi pecho no me dejaba dormir. No era nerviosismo en el sentido tradicional, como cuando uno está a punto de comenzar un nuevo capítulo en la vida. Era más bien una sensación densa, como si algo me advirtiera que ese día no sería lo que imaginé. Me duché en silencio, desayuné solo, y luego revisé por última vez mi traje, mis votos, todo lo que había preparado con tanto cuidado. Mi familia llegó temprano al lugar de la ceremonia. Habíamos acordado encontrarnos una hora antes para tomar algunas fotos juntos, algo sencillo, familiar. Cuando llegaron, noté que algo andaba mal. Mi hermana menor, Mariana, se acercó a mí con el ceño fruncido. Julián, ¿sabías que nos pusieron en la última fila? Preguntó con voz baja pero firme. Literalmente, estamos detrás de los meseros. Pensé que era una exageración, pero al entrar al salón lo confirmé. Los asientos reservados para mi familia estaban arrinconados, lejos del altar, casi ocultos tras una columna decorativa. Mientras tanto, en las primeras filas estaban los amigos de Esteban, varios de los socios de su empresa y hasta el médico de cabecera de Rebeca, a quien ni siquiera conocíamos. Busqué a Celina. Cuando la encontré, se estaba arreglando en un salón lateral, rodeada de primas y amigas. Me acerqué con cuidado, sin querer interrumpir el momento, pero necesitaba hablar con ella. ¿Podemos hablar un segundo? Le pedí, apartándola un poco del bullicio. Ella me miró, notoriamente tensa. Ahora no, Julián. Estoy tratando de concentrarme. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi familia está sentada al fondo? Dijiste que iban a tener lugar adelante, como los tuyos. Esto no tiene sentido. Celina bajó la mirada. Se notaba nerviosa. Mi mamá dijo que había que reorganizar algunas cosas de último minuto. Que no cabían todos donde pensábamos. No quise discutir. Solo quiero que hoy todo fluya. ¿Qué fluya? Repetí, incrédulo. Celina, es nuestra boda. Mi familia se siente excluida. Esto no es un error inocente, es intencional. No es la primera vez. Ella no respondió. Solo suspiró, miró hacia la puerta y murmuró, ¿hablamos después, sí? Y se fue. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se apagaba lentamente. No era rabia. Era decepción.
No solo por lo que Rebeca y Esteban estaban haciendo, sino por la pasividad de Celina. No entendía cómo podía seguir callando, cómo podía permitir que ese tipo de cosas se repitieran una y otra vez. La ceremonia comenzó puntual. Todo estaba perfectamente decorado, impecable, como salido de una revista. Pero yo no podía concentrarme. Caminé hacia el altar sintiéndome como un invitado, no como el novio. Mientras Celina avanzaba hacia mí, tomada del brazo de su padre, todos la miraban con admiración. Yo, en cambio, me sentía como si estuviera firmando un contrato que ya sabía que iba a romperse. El momento más incómodo, sin embargo, vino después. Durante la recepción, hubo discursos. Esteban tomó el micrófono primero. Se aclaró la garganta, sonrió con esa superioridad que lo caracterizaba, y comenzó su dedicatoria. Cuando Celina era pequeña, solía decirnos que algún día se casaría con alguien que la cuidara, que la protegiera, que estuviera a su altura. Miró al público, luego a mí. Todos teníamos nuestras apuestas sobre qué tipo de hombre sería. Y bueno, la vida siempre sorprende. Hubo risas. Disimuladas, pero risas. Algunas nerviosas. Otras genuinas. Julián es distinto a lo que imaginamos. Pero también tiene lo suyo. Tiene voluntad. Y a veces, con voluntad se puede llegar lejos. Apreté los dientes. Noté cómo mi madre bajaba la cabeza, incómoda. Mi padre se removía en la silla, tenso. Nadie de mi lado se reía. Nadie podía. Esperé, como en otras ocasiones, que Celina interviniera. Que se levantara, tomara el micrófono y dijera algo como, papá, basta. Pero no lo hizo. Se limitó a sonreír, aplaudir suavemente, y seguir adelante. Después del brindis, intenté acercarme a ella de nuevo, pero siempre estaba rodeada de su familia. Las fotos fueron otro problema. Rebeca insistió en organizar las tomas por grupos. En las fotos principales, solo aparecieron los padres de Celina, sus tíos y abuelos. Cuando intenté incluir a mis padres, Rebeca dijo: «Hagamos primero las importantes, ¿sí?». Esa frase, dicha con esa voz tan dulce y educada, fue como una bofetada. Mi madre se fue antes de que terminara la fiesta. Mi padre me abrazó fuerte antes de irse. No dijo nada. Solo me dio una palmada en la espalda, de esas que usan los hombres cuando las palabras sobran. Y ahí, parado en medio de una fiesta que supuestamente era mía, rodeado de sonrisas fingidas y miradas que me traspasaban como agujas, supe que algo había cambiado para siempre. Después del brindis y las fotos, comenzó el baile. O al menos lo que debía ser el primer baile como esposos. Me sentía desconectado, como si todo lo que ocurría a mi alrededor no tuviera nada que ver conmigo. La música sonaba, las luces daban vueltas, los invitados reían y aplaudían, y yo estaba ahí, de pie, con Celina frente a mí, tomándome de las manos con una sonrisa que ya no podía leer. Bailamos. Lento. En silencio. Yo miraba por encima de su hombro, a la multitud, y no veía caras amigas. No estaban mis amigos. Mi hermana estaba sentada, sola, con expresión seria. Mis padres ya se habían ido. Solo quedaban los de su lado. Los que no me querían ahí. Los que celebraban no por nosotros, sino por haber organizado su evento perfecto. Cuando terminó la canción, Celina me susurró: «¿Estás bien?». No respondí de inmediato. Solo la miré. No quise arruinarle el momento. No quería que nadie dijera que hice un escándalo. Así que asentí con la cabeza. Sí. Todo bien, mentí. Pero por dentro, ya no quedaba nada de ilusión. La verdadera caída vino más tarde esa noche, cuando entré por accidente a una conversación que no debía escuchar. Había salido un momento a tomar aire. La música me parecía insoportable, como un zumbido constante que no me dejaba pensar. Di la vuelta por uno de los pasillos del salón y fue entonces cuando los escuché, Esteban y Rebeca, hablando con una de las tías de Celina.
No me vieron. Yo me quedé detrás de una columna, congelado. ¿Viste la cara de Julián durante toda la noche? Parecía perdido, decía Rebeca, entre risas suaves. Se nota que no está hecho para este tipo de ambiente. Demasiado simple. Bueno, Celina siempre fue muy noble, respondió la tía. Pero ese muchacho, no sé. No proyecta nada. Nosotros intentamos orientarla, añadió Esteban, con tono serio. Pero ya sabes cómo es ella. Terquedad disfrazada de sensibilidad. En fin, esto no va a durar. Es cuestión de tiempo. Ya se dará cuenta. Con suerte no tienen hijos, remató Rebeca. No imagino a nuestros nietos criados con las costumbres de su familia. Sentí que me faltaba el aire. No era solo la humillación. Era la certeza de que me despreciaban desde el primer día, que no veían en mí más que un obstáculo temporal. Que ni siquiera en el día de mi boda se esforzaban por ocultarlo. Volví al salón como si nada. Me acerqué a Celina. La vi bailando con su primo, riendo como si fuera el mejor día de su vida. Y supe, en ese instante, que el matrimonio ya estaba roto antes de comenzar. Me acerqué a mi hermana Mariana, que seguía sentada en una esquina, y le dije en voz baja. ¿Te podrías llevar algunas de mis cosas a casa mañana? Voy a salir de viaje. ¿Viaje? ¿Qué viaje? Uno que ya debería haber empezado hace mucho tiempo. Ella me miró, entendió sin necesidad de explicaciones, y asintió con los ojos llenos de tristeza. Esa noche dormí en un hotel. No dejé nota. No escribí mensaje. Solo me fui. A la mañana siguiente, tomé el primer tren hacia el norte, a casa de un viejo amigo que llevaba tiempo invitándome a visitarlo. Durante días, no contesté llamadas. No respondí mensajes. Necesitaba pensar, respirar, estar lejos de ese ambiente que me había tragado sin que me diera cuenta. Pero mientras más recordaba, más claro veía todo. Esta no era solo una situación incómoda. Era una cadena de desprecios, manipulaciones, silencios cómplices. Y entonces, comencé a planear mi regreso. No para reconciliarme. No para darles una lección impulsiva. Sino para recuperar lo que me habían quitado, mi voz, mi dignidad, mi historia. Esperé el momento adecuado. Observé. Analicé. Y cuando volví, lo hice con algo más que una maleta. Volví con pruebas. Volví con ideas. Volví decidido a poner cada pieza en su lugar. Pasaron 2 semanas antes de que Celina me encontrara. Me había llamado, escrito correos, incluso había mandado a sus amigas a preguntar por mí. No respondía nada. Me mantuve en silencio, analizando todo desde la distancia. No por cobardía, sino porque necesitaba entender cómo llegamos a ese punto. Y una cosa se volvió evidente, yo había permitido demasiado. Había dejado pasar cada humillación pensando que el amor lo justificaba, que con el tiempo las cosas mejorarían. Pero ese día, el de la boda, mi boda, entendí que no se trata solo de amor, sino de respeto. Y el mío lo habían pisoteado con una sonrisa. Una tarde, mientras caminaba por la playa cerca del hostal donde me quedaba, recibí un mensaje corto de Mariana. Volvió a casa. Quiere hablar contigo. Están furiosos. No les diste el final feliz que esperaban mostrar. Ahí decidí volver. Pero no para dar explicaciones. Iba a cerrar ese capítulo con firmeza, delante de todos, sin dejar espacio para interpretaciones. Organicé una reunión. Llamé a Celina y le pedí que nos viéramos en casa de mis padres. Que trajera a sus padres también. Le dije que era importante. Ella aceptó, aunque noté que su voz temblaba. El domingo por la tarde, llegaron. Rebeca entró como si fuera su casa, mirando todo con ese gesto contenido, como si cualquier cosa fuera demasiado sencilla para sus estándares. Esteban le seguía, serio, con las manos en los bolsillos del saco. Celina venía detrás, nerviosa,
cabizbaja. Mis padres estaban sentados en el salón, con expresiones tensas. Mariana estaba de pie, con los brazos cruzados. Yo no tardé en hablar. Gracias por venir. Esto no será largo, dije, colocándome frente a todos. Rebeca fue la primera en interrumpir. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Julián? Celina ha estado destrozada. La miré fijamente. ¿De verdad le preocupa eso, señora Rebeca? ¿O le molesta que no haya seguido con el papel que ustedes escribieron para mí? Ella parpadeó, incómoda. No entiendo qué quieres decir. Yo sí, intervino Celina, con voz apagada. Lo escuché todo. Mariana me envió la grabación de lo que dijeron esa noche. Rebeca empalideció. Esteban frunció el ceño. Eso fue una conversación privada, respondió él. Estábamos bromeando. Nada serio. No era una broma, dije, sacando mi teléfono. Tengo el audio. Y tengo más. Grabaciones de comentarios desde el compromiso. Conversaciones en las que ustedes deliberadamente relegaron a mi familia, modificaron planes de la boda sin consultarnos, y se burlaron de mí por no estar a su nivel. Esteban se removió en su asiento. ¿Y todo esto para qué? ¿Para humillarnos? No. Para dejar claro por qué esto se termina. No voy a seguir en un matrimonio donde la familia de mi esposa me desprecia abiertamente y ella lo permite. No tengo nada más que decirles. Los invité para cerrar este capítulo en persona. Ya solicité la anulación del matrimonio. Y Celina, me giré hacia ella, mereces ser feliz, pero con alguien que esté dispuesto a vivir bajo las condiciones de tus padres. Yo ya no. Celina lloraba en silencio. No supo qué decir. No intentó detenerme. Y eso, para mí, fue la confirmación final. ¿Y tú te crees mejor que nosotros? Espetó Rebeca, con la voz cargada de veneno. Sin nosotros no habrías tenido una boda de ese nivel. No habrías estado donde estás. ¿Dónde estoy? Reí suavemente. En un matrimonio manipulado, donde me desprecian y me tratan como un proyecto de caridad. No, gracias. Prefiero estar solo que seguir siendo el blanco de su arrogancia. Me giré hacia mis padres. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez de alivio. Mi padre asintió con una leve sonrisa. Gracias por estar hoy aquí, les dije. Esto era necesario. Rebeca y Esteban se levantaron sin despedirse. Tomaron a Celina del brazo, pero ella se soltó y se quedó sentada. Ellos salieron sin mirar atrás. No voy a ir con ellos, dijo ella en voz baja. No ahora. Quiero pensar. Hazlo, respondí. Pero no me busques más. No hay rencor, pero no hay vuelta. Celina asintió, sin discutir. Pasaron 6 meses. Volví a mi rutina, con cambios importantes. Renuncié a la empresa donde trabajaba, una donde la influencia de Esteban me había conseguido el puesto. Empecé mi propio proyecto. Una consultora pequeña, sin lujos, pero mía. Trabajé con esfuerzo y recuperé la confianza que había perdido durante mi relación. Establecí límites. Sané mi autoestima. Celina me escribió una vez, con un mensaje largo. Me pedía disculpas. Decía que finalmente había entendido todo, que se sentía atrapada por sus padres desde pequeña, y que había comenzado terapia. No le respondí. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba volver. Ella tendría su camino, pero yo ya había elegido el mío. Rebeca y Esteban, según supe por conocidos, quedaron socialmente expuestos. Varios invitados que escucharon sus comentarios aquella noche comenzaron a alejarse de ellos. Perdieron influencia en algunos círculos donde las apariencias lo eran todo. Celina se mudó sola y cortó contacto con ellos por un tiempo. No sé si volverán a reconciliarse, pero no me concierne. Mi familia, por primera vez en años, me vio completo.
fuerte. Y yo también comencé a verme así. Hoy, al mirar atrás, no siento tristeza. Siento gratitud. No por lo que me hicieron, sino por lo que aprendí. Descubrí que la dignidad no se negocia. Que el respeto no se pide, se exige. Y que a veces, alejarse no es un fracaso, sino el mayor acto de amor propio. Nunca volví a verlos. Y sinceramente, así está bien. Porque no todos los finales felices se ven como los de las películas. A veces, el verdadero final feliz es el que uno se construye solo, lejos del ruido, y en paz consigo mismo. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte. Gracias por mirar.